Buenas tardes a todos. Los profesores, me gustaría en primer lugar dar las gracias a ICEM y a la Asociación de Expertos por darme la oportunidad de estar aquí ante un público tan amplio. No esperaba yo tanta gente esta tarde. Y bueno, yo de lo que voy a hablar básicamente es del mundo del contact center. Yo sí que llevo ya 9 años trabajando en el sector. Desde un punto de vista de lo que es el mercado, ¿no? Cuáles son los canales que ya ha mencionado algo Roberto y ha comentado también algo Susana del tema de los autoservicios web. Y luego voy a continuar hablando de lo que es el mercado desde un punto de vista del consumidor, desde un punto de vista de las compañías. Y luego me gustaría enseñaros un pequeño extracto de un informe que hemos elevado en Teleperformance, que lo que hace precisamente es un análisis de cuál es efectivamente la relación entre lo que está diciendo el consumidor y lo que realmente están ofreciendo las compañías, ¿no? Es muy interesante y por eso lo comparto con todos vosotros. Bueno, en primer lugar, quiero hablar de la penetración del mercado de Internet. Esta slide probablemente la hayáis visto en alguna ocasión, son datos muy recientes del Internet World Stats. Y es que realmente es sorprendente lo rápido que está creciendo la penetración de Internet a nivel mundial. Ahora se habla de 4G, yo todavía no he conseguido tener 4G, vamos, desde que se habla de 4G no he conseguido tener 4G, pero bueno, se habla de ello y lo que sí que se espera es que cuando empiece a funcionar realmente bien y tenga una, digamos, llegue a todo el público, el índice de penetración, por supuesto, será mayor, pero además lo que va a suceder es que ese reto que van a tener las compañías en el e-commerce, que es poder transformar en venta desde los dispositivos móviles, pues va a ser mucho más simple, ¿no? Más simple, porque pasa en muchas ocasiones que queremos comprar algo a través de Internet, pero lo que nos sucede... Lo que nos sucede es que pues bueno, no podemos o no somos capaces de terminar el proceso de compra, ¿no? En cuanto, yo voy a hablar ahora de multicanalidad. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda hablar de omnicanalidad y hablar de multicanalidad, etcétera, etcétera, pero al final desde el contact center lo que hacemos es gestionar muchos canales. ¿Qué sucede? Que por detrás lo que hacemos es poner los procesos y poner las personas necesarias para que esa multicanalidad se transforme en omnicanalidad. Pero no es que lo que nosotros gestionemos son omnicanales, no, nosotros gestionamos muchos canales, pero lo que hacemos es dar por detrás una capa gracias a la tecnología, a los procesos, a las personas, para conseguir esa omnicanalidad, esa consistencia durante todo el viaje del cliente, de tal manera que pues bueno, pues sea capaz de percibir una única marca y una única manera de tratarlo, ¿no? En primer lugar, tenemos que, obviamente, hablar del teléfono, ¿no? Y aquí voy a compartir con vosotros una estadística que es bastante interesante, en la que se habla que un 45% de los consumidores realiza llamadas para comprar. Estas estadísticas, obviamente, no son en España, son en Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos no deja de ser tendencia dentro del mundo del customer care, ¿no? y del e-commerce. De ese 45%, un 70% son puestos en espera. Y diríamos, bueno, pues tampoco es poco, ¿no? Es muchísimo, de hecho, porque además de ese 70%, un 34% no vuelve a llamar, lo cual significa al final una caída del 11% de clientes que tenían intención real de compra, porque si están llamando para comprar, lo que quieren al final es comprar, ¿no? De ahí pasamos al mundo del email. No estoy hablando de que el email se inventara en esa época, estoy hablando del uso generalizado del email para la atención al cliente, empezó durante ese tiempo, ¿no? Lo que es muy importante desde este punto de vista es que el email a día de hoy es uno de los canales preferidos por los clientes para contactar con las marcas. Y es cierto que podríamos jugar a elige tu propia aventura, como ha comentado Roberto, cuando hablamos de intentar encontrar el email no solo en Amazon, sino en muchas otras, perdón, el teléfono, pero es cierto que todavía hay muchas compañías en las cuales es muy complicado encontrar un email o una manera de contactar con ellos, ¿no? Después, ¿qué pasamos? Pues después pasamos a que las webs se empiezan a desarrollar y tratan de poner muchísima información. Cuanta más información, mejor. Eso no es cierto, porque lo importante es que la información sea una información de calidad, que el cliente encuentre lo que realmente estaba buscando. Eso es lo más importante de todo. Hablamos de las interacciones web y no me voy a explayar en este tema porque ya ha hablado de ello Roberto, pero aquí sí que me gustaría mencionar que tenemos posibilidades de utilizar soluciones de click to chat proactivo y reactivo. Hay soluciones que te permiten ver cuál es el grado de duda que pueda tener un cliente durante un proceso de compra, y si en ese momento ponemos o metemos un click to chat
proactivo, lo que estamos ayudando es a solucionar al cliente alguna duda que pueda tener y por lo tanto vamos a convertir más a venta, ¿no? El tema de los móviles y las aplicaciones móviles, esto es ciertamente interesante porque hay estudios que dicen que el 72% de los consumidores prefieren tener una atención a través de las aplicaciones móviles, ¿no? Es cierto que muchas veces, y esto es así, no necesitamos tener webs que sean responsive, podemos tener webs que simplemente se adapten al mundo móvil y desde ahí generar un click to call o un click to chat, ¿no? Pero lo cierto es que los usuarios prefieren tener aplicaciones móviles, ¿no? Y por último hablamos del mundo social. En realidad, el mundo social que a día de hoy pues bueno, las compañías están utilizando para la atención al cliente, veremos más adelante que realmente no es el canal preferido por los usuarios. Sí que es uno de los canales que todo el mundo pone a disposición del cliente de alguna manera u otra, aunque sea sin protocolarizar y sin contestar absolutamente a todo, porque obviamente yo tengo una cosa clarísima, y perdón por la expresión, si a mí viene alguien a mi casa y pone un post-it que me está llamando hija de tu madre, no voy a dejar el post-it ahí puesto. Quizás tenga un protocolo por detrás que me haga quitarlo y no tengo ni por qué contestar ni por qué tratar de encontrar a la persona que me ha insultado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, al final, pues las redes sociales, desde mi punto, creo que deberían tener una mayor posición clara hacia lo que es la atención al cliente, ¿no? Y no he puesto el siguiente paso, pero el siguiente paso sería el Internet de las cosas. Obviamente el Internet de las cosas es algo que a día de hoy ya no podemos obviar y es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Cuál es uno de los aspectos más relevantes para los consumidores cuando visitan una página web? Tener una atención al cliente. Esto que puede ser una obviedad, lo cierto es que es muy difícil encontrar en muchas ocasiones, sobre todo en España, páginas web de e-commerce en las que puedas encontrarte una clara llamada a un click to call o una clara llamada a un click to chat, ¿no? Todavía hay muchas marcas que son reticentes porque piensan que si la atención, que si ponen una llamada a la acción para contactar con el contact center, lo que van a hacer es perder ventas a través del canal online, porque todavía a día de hoy muchas compañías tienen completamente separada la parte del e-commerce, de lo que es de la atención al cliente y de lo que es la venta, con lo cual, desde mi punto de vista, eso es algo que tenemos que mejorar en nuestro país. Que es muy importante también que entre todas las generaciones que tenemos ahora mismo, que tenemos hoy en día, incluidos los millennials, hay un grado de penetración del 50% del correo electrónico y veremos más adelante que es el canal preferido. Y esto es muy importante porque al final, si el cliente quiere un email para poder contactar conmigo, ¿por qué no voy a ofrecerle ese canal? ¿Qué sucede luego? Pues que tratan de buscar un teléfono, no encuentran el teléfono, se pierden, etcétera, etcétera, ¿no? Es un dato, desde mi punto de vista, importante y no podemos obviar tampoco la parte de la mensajería instantánea, chat con mensajería instantánea. Estoy hablando pues, del típico Messenger, etcétera, etcétera, que aunque en España no tiene un uso muy extendido, sí que en otros países es muy utilizado. ¿Y por qué los usuarios prefieren el chat online frente al teléfono? Pues la principal razón es porque pueden hacer otras cosas a la vez, y es cierto. Hoy en día estamos muy acostumbrados a estar tecleando en el ordenador, al mismo tiempo estar hablando por teléfono, cuando no en ocasiones hablando con alguien que ha entrado en ese momento a visitarte, ¿no? Con lo cual, este es un punto a tener en consideración, porque si nos lo están pidiendo el cliente, ¿por qué no vamos a ofrecérselo, ¿no? Además, un 45% está dispuesto a abandonar su proceso de compra si no encuentra una respuesta rápida a sus cuestiones. Esto puede ser por un FAQ, puede ser por un foro, puede ser por utilización de una comodidad o puede ser porque tengamos un call to action para que pueda interactuar con la marca. Hablamos de redes sociales. Un 62% de los usuarios dice que ha utilizado en alguna ocasión las redes sociales. ¿Esto qué sucede? Que todavía tiene una parte negativa y es que hay gente que no está utilizándolo. Pero de esas personas que no lo están utilizando, un 72% estaría dispuesto a utilizarlo si realmente supiera cómo utilizarlo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de tendencias como el social routing, por ejemplo. Es decir, que yo como usuario de una marca entre en el perfil pues un perfil de Facebook o incluso de Twitter y pueda ver cuál es el background de la gente que me está atendiendo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y en función de eso elegir el agente que quisiera que me contestara a una pregunta determinada, ¿no?
Esto es como si habláramos de una IVR, ¿no? Que tú llamas y dices, quiero hablar con facturación o quiero hablar con reclamaciones, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, lo que pasa es que estamos incluso viendo la fotografía de la persona que nos va a atender. Y luego además, que es muy importante, que de ese 62% que alguna vez, en alguna ocasión ha utilizado las redes sociales para la atención al cliente, un 45% de ellos lo han hecho en retail, es decir, es el sector que mayor utilización tiene de atención al cliente en redes sociales. Y de aquí, ¿qué pasamos? Pues que tenemos al final que cubrir las expectativas del cliente, ¿no? Y tenemos que tener en consideración distintos, yo he considerado aquí 3 drivers, pero hay muchísimos más, lógicamente, ¿no? ¿Para qué entran las personas en Internet? Pues entran para buscar, para comparar, para evaluar y definitivamente para comprar. Por tanto, es muy importante tener procesos y atención preventa y postventa, porque en cualquier momento el cliente puede tener una duda. ¿Y qué están esperando además? Y seguro que los que aquí trabajáis o estáis directamente metidos en el sector, ¿qué esperan los clientes? Esperan que se les dé una solución a los pedidos. Es decir, es súper frustrante el querer hacer una compra online, tener que hacer un seguimiento del pedido, mandar un email y que te digan, no, usted, que ya le envía un correo con un link a DHL o a UPS o a Seur en el cual usted puede hacer un tracking del pedido. No, es que yo he comprado a la marca, no he comprado a Seur. Entonces, ¿por qué tengo que irme a Seur? Y esto no solo es un problema para los consumidores, sino que también es un problema para las propias marcas. Y esto es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque al final las marcas necesitan tener la trazabilidad total de lo que está pasando con su cliente. Ya no solo hablamos del ciclo de vida, del cliente, de Customer Journey, etc. Y hoy en día es el cliente el que tiene el poder sobre su ciclo de vida. Y sabe más sobre ello el cliente que la propia marca. Antes no, ¿por qué? Pues porque antes las marcas tenían sus CRMs, las que las tenían, y podían hacer ese seguimiento. Sin embargo, los clientes no, porque tú no vas apuntando cada día que llamas por teléfono o llamabas por teléfono a una marca, ¿no? Pero hoy en día, gracias a las redes y gracias al email y a un montón de aspectos, sí que es el cliente el que tiene el control. Por tanto, hay que tener esto en consideración. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos que hablar, en este caso, del mercado y de las compañías. Ya hemos hablado del cliente, ahora vamos a hablar de lo que son las compañías, ¿no? Como veis, el teléfono es todavía el medio más utilizado para contactar, ¿no? Pero el email está muy cerca y a continuación vienen los autoservicios web. El click to chat es muy importante, muy importante. Sabéis que hay click to chat que puede ser con un agente en persona, lo que se llama live agent, o automático, semiautomático, en función del grado de personalización que queramos dar a ese chat. Y eso también es muy importante el tenerlo en consideración cuando queremos hablar de experiencia de cliente, ¿no? Y estos son la evolución la evolución esperada de los canales. Este año estamos en 2015, con lo cual veremos si se ha cumplido o no, pero lo que vemos claramente es que disminuye la atención a través del teléfono, cada vez se llama menos y sobre todo con las nuevas generaciones esto va a suceder de manera absolutamente exponencial. Incrementan el uso del email, incrementa el uso de las interacciones web y además incrementa el uso de las redes sociales, ¿no? Y cuando hablamos de las interacciones web, lo que tenemos que tener en consideración es cuál es el grado de satisfacción de las compañías, cuál es la fidelización de los clientes con las compañías. Y tenemos que tener y diseñar políticas y estrategias que lo que nos permitan es incrementar ese grado de satisfacción y ese grado de engagement con las marcas, ¿no? Esto es fundamental. Y como veis, las 4 primeras, que son las que más engagement generan, aunque muy similar también con la parte de la IVR. ¿Por qué? Porque esto es un estudio que está basado en Estados Unidos y en Estados Unidos están súper acostumbrados al tema de la automatización. Antes Susana ha hablado de la automatización dentro de las web, es súper habitual. El consumidor es muy independiente y cuanto menos contacto tenga en ocasiones con las marcas, mejor. Y hablamos ahora mismo del tema de las redes sociales. Como veis, en tercer lugar aparece la atención al cliente como uno de los aspectos más para los cuales las empresas más utilizan las redes sociales. Y esto es muy interesante, pero además es también interesante el hecho de que también las utilizan para estudios de mercado, para las propias ventas y para el desarrollo de producto, porque esto está muy relacionado con el mundo del e-commerce. Y ahora vamos a hablar de una cosa que es el Customer Experience. Todos hablamos de Customer Experience, pero a mí me gustaría hacer una pequeña anotación y definir realmente
qué es el Customer Experience según el que se considera el creador del Customer Experience, ¿no? Dice, es el proceso de gestionar estratégicamente toda la experiencia que un cliente tiene con un producto o con una marca. Esto lo dice Bernd Smith, que es el que se dice que ha sido el creador del marketing experimental, igual que en su día Philip Kotler creó lo que es el marketing en sí, ¿no? Y además habla de la disciplina, de la metodología, procesos, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera aquí dentro se está hablando de lo que es la omnicanalidad, porque si estamos hablando de metodología, estamos hablando de procesos, estamos hablando de canales, etcétera, etcétera, estamos hablando de omnicanalidad. ¿Y cuáles son esos elementos claves del consumidor según Bernd Smith? Y este señor es Bernd Smith. Yo he tenido la suerte de estar en una conferencia que impartió en Miami y la verdad es que es una... Cuando te habla de Starbucks, que a todos, bueno, en general a la gente gusta Starbucks, pero te cuenta el creador del concepto de Starbucks, el porqué de todo eso que hay detrás, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Lo primero es el cliente, obviamente el cliente. Y el cliente está esperando a ser atendido, a que le hagan caso, etcétera, etcétera. Después lo que tenemos, y que es absolutamente importante, es el entorno. ¿En qué entorno en qué circunstancias se está desenvolviendo el cliente? No es lo mismo que el cliente esté en un punto del ciclo de vida que en otro, que haya elegido contactar con nosotros por un canal o por otro. ¿Qué circunstancia le rodea al cliente? Obviamente es muy importante también lo que es la marca, ¿no? La marca en muchas ocasiones levanta la mano y dice, oye, que yo estoy aquí, yo soy la marca, pero realmente el que está esperando el cliente, lo que está esperando el cliente es que la marca le haga así, ¿no? Le señale para que vea que es efectivamente su centro de atención. Luego es muy importante, y esto lo ha mencionado también Roberto, es la plataforma, es decir, toda la tecnología que hay detrás, cuál es la manera que ha tenido de contactar el cliente. Esta parte es muy importante y sale, y he colocado aquí a Bernd Smith frotándose las manos porque en muchas ocasiones el cliente se encuentra completamente perdido. O sea, no sabe por dónde entrar, a lo mejor habla por un contacto a través de email, pero resulta que luego se pierde, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la interfaz, es decir, las interacciones, cómo interactúan los clientes con las marcas, ¿no? De ahí ese engagement. Y de aquí voy a pasar a hablaros del informe que os he comentado antes, que espero sea interesante para vosotros. Nosotros tenemos un equipo que se llama Customer Experience, lo llamamos Lab, Customer Experience Lab. Es un equipo de gente que pertenece a Research and Development y lo que hacen es estudiar el mercado, las interacciones desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de las empresas. Y como veis, estos son, a mano derecha, podéis ver, a mi derecha, bueno, ya a la vuestra también, claro, podéis ver cuáles son los canales que ponen las marcas a disposición de sus clientes. Y a mano izquierda podéis ver lo que está esperando el cliente, ¿no? Como veis, el email y el teléfono son los reyes para el cliente y, sin embargo, solo un 84% de las compañías están ofreciendo la posibilidad de atender por teléfono. ¿Qué, sin embargo, no es nada importante para el cliente, pero sí lo es para las compañías? Las redes sociales. Las redes sociales, el 100% de ellas atiende o dice que atiende por redes sociales, pero sin embargo un 1% de las personas están realmente interesadas en ella. Y sin embargo, si vemos el click to chat, que está en un 40% de las empresas, es relativamente importante en comparación con el resto para las compañías, ¿no? Para los clientes, perdón. Si hablamos de redes sociales, yo aquí con lo que me quedo es que de una media de 3,2 millones de usuarios de redes sociales dentro del análisis que hemos realizado, solo un 2% de esos clientes están fidelizados. Con lo cual aquí hay una oportunidad brutal para las marcas y para el e-commerce, muy grande. Todavía no se está explorando, todavía en España seguimos explorando cómo utilizar las redes sociales para el e-commerce, pero es realmente interesante los avances que hay al respecto, ¿no? Y que es muy importante también resaltar que el 40% de los usuarios que utilizan las redes sociales están satisfechos con la atención recibida a través de las mismas. Bueno, antes Susan ha hablado del tema de los formularios, etcétera. Es curioso ver que para realizar una conversación por click to chat, que no es el medio favorito, como ya hemos visto, por los consumidores, sino lo que es el email, necesitas menos formularios, rellenar menos campos, perdón, que si lo quisieras hacer por email. Esos son trabas y trabas que estamos poniendo a los consumidores. Desde este punto de vista, aquí lo que hemos hecho ha sido medir tanto en voz como en click to chat cuál es el tiempo medio de espera y cuál es el tiempo medio de operación. Veis que por teléfono es muy inferior, pero lo cierto es que un agente puede estar al mismo tiempo atendiendo 4 chats, con lo cual al final la productividad puede ser incluso mayor. Si hablamos de consistencia,
Un 82% mencionaron el nombre de la gente, un 98% el nombre de las compañías, es decir, todavía tenemos aquí un 2% de mejora para muchas compañías. El mencionar un nombre de la gente es un tema de personalización, y solo un 8% de las llamadas fueron transferidas a un segundo agente. Esto está muy bien. Esto está muy bien porque esto pierde realmente al consumidor. Y aquí hablamos de la consistencia entre canales por países. Pues como veis, ninguno de ellos supera el 80%, lo cual pues bueno, también es una palanca de mejora que pueden tener en consideración las marcas. Y bueno, el feedback, es decir, las encuestas de satisfacción al cliente, la opinión sobre el producto, etcétera, etcétera, como veis es muy, muy baja. Un 20% en email, que eso es bastante alto, y sin embargo en teléfono y el click to chat, que es algo online, que es algo que en ese momento se está produciendo, el feedback sugerido, el feedback solicitado es muy, muy bajo. Y bueno, por último, el email es el canal preferido, lo hemos visto por las marcas y también por los usuarios. El click to call todavía no tiene mucha presencia, aunque yo creo que en un futuro sí que la va a tener. Sí que se está invirtiendo para ampliar esos canales de atención. La movilidad está poco extendida entre los clientes. Ha publicado hace nada Ipsos y eBay y PayPal, un informe con motivo del Mobile World Congress en el que dice que solamente un 33% de las marcas ponen a disposición, solo un 33% de las transacciones se están realizando a través de smartphones. En el caso de España es un 34%. Y lo que es importante, que no hay necesidad de mejorar el tema de la presencia de las redes sociales. Sí que hay que mejorar la atención, lógicamente, pero no lo que es la presencia, porque ya tiene un 100%. Solo una nota, este estudio está realizado en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Brasil y Francia. No engloba a todo el mundo, pero bueno, yo creo que con lo que os he contado os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Muchas gracias.